Hola amigos de YouTube, Saikor aquí. Fue hace tiempo ya más o menos cuando hice un análisis a una consola portátil muy conocida, la Nintendo 3DS, a diferencia de los otros análisis que he hecho, creo que este fue sin duda el peor que pude haber hecho, por lo que decidí mejor eliminar ese video, y si ese video queda perdido es mejor para mí. Así que ahora, he decidido hacer un remake a ese video mucho mejor hecho, con mejores fundamentos, y al final dando un verdadero veredicto de si es una consola que vale la pena o no. Así que sin más que agregar, comenzamos. Empecemos por lo que tenemos aquí. Se trata de una consola portátil, sucesor de la mítica Nintendo DS original, la cual contaría con nuevas mecánicas y mejoras que sería la promesa para las consolas portátiles de la mítica Nintendo. Pero fue lo que se esperaba, ya lo averiguaremos, así que veamos sus diferentes modelos. Nintendo 3DS OLED. Es la primera versión de la Nintendo DS, su tamaño siendo semejante al de la Nintendo DS original, siendo quizás la versión más pequeña de la misma, además de ser la que quizás no contó con las mejores especificaciones, pero siendo comprensible tratándose de la primera versión. Teniendo un tamaño de 134 x 74 x 21 mm, su pantalla superior siendo una pantalla panorámica 3D, de 3.53 pulgadas, teniendo resolución de 800 x 240 píxeles. Siendo honesto, creo que el 3D de la primera versión de la 3DS no es quizás el mejor de todas sus versiones, ya que ha habido testimonios de que el 3D de esta versión podía lastimar a los ojos de los jugadores o provocar mareos. Una cosa que quizás muchos no saben de esta versión es que de todas las versiones de la 3DS, esta es quizás la versión que cuenta con la pantalla inferior y los botones más endebles de todas sus versiones, ya que también hubo casos de que la vida útil de los botones de esta versión no eran tan resistentes, menos si se les daba un uso muy regular en juegos como Smash Bros 4. Además de todo esto, el hecho de que tenga un tamaño pequeño ha hecho que no sea una versión tan recomendable de comprar hoy en día. Quizás podría servir si es para un niño pequeño, además de ser la versión que podrás encontrar al precio más económico, pero si eres un usuario veterano que quiere comprarse una Nintendo 3DS, te sugeriría que omitas esta versión de la misma, ya que esta versión está hecha para el jugador casual más que otra cosa. Nintendo 3DS XL. Es la segunda versión de la primera era de la 3DS, la versión XL como su nombre lo indica es una versión más grande y resistente de la misma consola. Pero contando con algunas mejoras, entre ellas, la resolución de la misma consola es un poco superior comparada con la primera versión, el 3D de la misma está mejor implementado, a pesar de que aún cuenta con un 3D un tanto inferior comparándolo con las siguientes versiones, se podría decir que es una versión muy competente. La resistencia de los botones y el análogo se podría decir que son un tanto mejorados en esta versión, pero no es para tanto, ya que los propios componentes de la Nintendo 3DS son algo debiluchos en comparación, aunque no tanto comparado con ya saben quién. Siendo una versión más grande y un poco más pesada sería una opción mucho más acertada para jugadores veteranos, además de que siendo una versión grande de la misma, si eres un usuario que cuenta con manos grandes, esta versión te resultará una muy cómoda si quieres adquirir esta consola. Hoy en día es una buena opción para adquirir la Nintendo 3DS, además de pudiendo encontrarse a precios muy competentes en partes como Marketplace de Facebook o las casas de empeño. Además de siendo una versión que cuenta con muchas ediciones especiales, como la versión de Mario o Luigi, la versión de Smash Bros 4 o la de Pokémon XY. Nintendo 2DS. Aquí contamos con una versión inferior a la línea 3DS original, siendo una versión económica de la misma. Esta versión dio mucha controversia en su día, por su muy particular diseño y su modo de usar, siendo conocido como la Nintendo Tabique. Cuenta con las características que contó la primera versión de la Nintendo 3DS, pero teniendo varias cosas de que hablar, como el hecho de que aquí tenemos una versión no desplegable de la consola. Además de que a pesar de ser una versión un tanto grande para el jugador veterano, esta versión de la consola no fue conocida por ser precisamente la más cómoda, incluso hubo burlas de la misma por su tan particular diseño. Hoy en día es quizás una versión muy económica de adquirir y puede que para el coleccionista sea cuanto menos curiosa de adquirir, pero creo que no sería la versión más adecuada para el jugador casual, y para el jugador veterano no creo que tampoco sea la versión más acertada para adquirir. Nintendo New 3DS. Entramos a la nueva línea de la marca. Esta versión es una que corregiría los errores de la primera línea de la misma, entre ellas, el 3 de la pantalla principal fue corregido, teniendo un efecto mejor para la vista, mejor implementado, haciendo que muchos juegos se vieran mejor comparados con el 3D de la primera versión, los botones conservando la resistencia
resistencia que se consiguió en la versión XL de la primera línea, y entre lo más interesante, es que tanto esta versión como su sucesora, contarían con que la pantalla inferior tendría un lector para amiibos. Perfecto para juegos como Xenoblade Chronicles o Smash Bros 4. Su tamaño siendo de nueva cuenta pequeño como la 3DS original. Algo destacable, es que esta es quizás la versión que es menos hablada de todas las versiones, incluso hay quienes confunden esta versión con su sucesora, además de que por los testimonios dados por el público, es una versión que en resistencia no se destacaba, ya que era demasiado fácil de que se rompiera o demás. Esta edición, a diferencia de todas las demás, no fue lanzada al mercado americano, solo siendo lanzada para Japón, Australia y Nueva Zelanda. Por lo que hoy en día es quizás la versión más difícil de encontrar, ya que se trata con una versión que aquí no fue lanzada. Por lo que si en encontrarla no es una tarea precisamente fácil, apuesto que su precio no será el más amigable. Nintendo New 3DS XL. La versión más famosa, la más reconocida y la más querida de toda la línea Nintendo 3DS. Nuevamente se cuenta con una versión grande de la misma, adecuada para el jugador veterano y siendo quizás la versión más resistente de la consola, puede que se cuente con la que es mejor para comprar hoy en día sin duda. Entre las cosas nuevas que fueron implementadas que olvidé mencionar en la versión original, es que se implementó el C-Stick, un stick con el cual podrías controlar el ángulo de la cámara, muy adecuado para juegos como The Legend of Zelda. Sé que puede parecer muy pequeño y nada cómodo, pero realmente ha habido buena recepción para ello aunque siendo muy endeble. Además de implementar también los gatillos análogos ZR y ZL, además de contar a su vez con el lector de amiibos en la pantalla inferior. Como se mencionó antes, el hecho de que sea la versión XL, se trata de una versión grande, cómoda para el jugador veterano, por lo que sé que puede ser la más adecuada de adquirir. Hoy en día quizás sea un poco costosa, pero sé que no te arrepentirás si decides comprarte dicha versión, además de que contar también con muchas ediciones especiales de la misma, como la edición Super Nintendo, o la edición Majora's Mask, por lo que te podrás sentir superior si cuentas con alguna edición semejante. Ya que hemos terminado con las versiones de la consola, podemos pasar ahora con su repertorio y todo lo que puedes hacer con esta consola. Comenzando con su repertorio de juegos, podemos mencionar el hecho de que la Nintendo 3DS contó con pesos pesados, como Smash Bros 4, Fire Emblem Awakening, Pokémon X y Sol y Luna, además de tener títulos muy interesantes como WarioWare Gold, Kid Icarus Uprising y demás. Todos son juegos que supieron aprovechar la interfaz y los componentes de la 3DS, haciendo que pudieras tener mucho más por explorar y no faltando la diversión. También teniendo remakes muy interesantes como el de Star Fox 64 o los Legend of Zelda Ocarina of Time o Majora's Mask, o incluso teniendo ports muy interesantes como el del primer Luigi's Mansion o Donkey Kong Country Returns. Y algo que todas las versiones contaron, es la retrocompatibilidad con la DS original. Con lo cual, si contabas con juegos de la DS original, no habría la necesidad de desecharlos, por lo que podrías seguir utilizando esos juegos, así pudiendo expandir más su catálogo de lo que puedes imaginar. Incluso habiendo ports interesantes pero poco conocidos como el de Spider-Man Edge of Time. Todo esto hace que la 3DS tuviera un catálogo de juegos bastante sólido, con lo cual no te faltaría la diversión, además de contar con la retrocompatibilidad y la consola virtual, con lo cual podrías expandirte mucho más. Hoy en día recordemos que la 3DS es una consola hackeable, con lo cual esto expande todavía más su repertorio. Al hackearla tienes acceso a todavía más cosas, como el poder jugar por consola virtual consolas como la Super Nintendo, a Game Boy original hasta la Advance, inclusive pudiendo jugar ports no oficiales muy buenos como el Mario 64 original. Y bueno. Una vez que hemos terminado de analizar todos los puntos importantes de la Nintendo 3DS, queda hacernos la pregunta más importante, y esta vez de verdad, ¿vale la pena comprar hoy en día una Nintendo 3DS? La respuesta a esto siempre ha sido, y hasta el día de hoy sigue siendo, un rotundo sí. Claro que lo vale y va a valerlo por mucho tiempo.
Ahora les explicaré por qué sigue valiendo la pena una 3DS. Vale la pena por el hecho de que puede ser una consola portátil que hoy en día, aparte de estar en un precio un poco más económico, puedes tener acceso a un catálogo de juegos bastante extenso. No solo porque la propia Nintendo 3DS en su propio catálogo de fábrica tiene juegos bastante buenos, ya sean como Smash o Pokémon, etc. Sino que también, al ser retrocompatible con la DS original, puedes tener acceso incluso a más juegos, a muchos más juegos de la propia DS, e incluso puedes expandirlo todavía más hackeándola. Porque, seamos honestos, hackeándola tienes acceso a absolutamente todo lo que puede dar. Y realmente esa sería la forma en la que tú puedes sacar el potencial máximo a la 3DS. Ya que con eso puedes jugar juegos incluso de la Game Boy Advance, de la primer Game Boy, o incluso emular de forma virtual consolas como la Super Nintendo o la Nintendo Entertainment System. Créeme que no te va a faltar nada de diversión. Tendrás muchos juegos por los cuales podrás exprimir al máximo esto. Inclusive teniendo acceso a ports que nunca imaginaste poder tener, como lo sería el Mario 64 para esta consola. Si bien no andará a los 60 FPS, dudo mucho que eso te moleste a la hora de que lo juegues. Seguirá habiendo unos títulos mejores que otros, tanto de la DS original como de la 3DS, pero aún así siento que la Nintendo 3DS es quizás una consola que puedes explotar al máximo si le das la oportunidad. Y hoy en día, como ya lo dije, no puede haber quizás mejor momento para que tengas una. Podrás encontrar diferentes versiones, pero yo personalmente les puedo recomendar que si quieren una 3DS, se vayan por las versiones XL por el hecho de que son las más cómodas y las más resistentes de toda la historia de esta marca. Así que sí, Nintendo 3DS, hasta el día de hoy que estoy grabando este video, claro que sí vale la pena. Siempre lo ha valido y lo seguirá valiendo durante mucho tiempo más. Además de que, siendo honesto, es una de las consolas a las que le he tenido mayor cariño a lo largo de los años. Así que, Nintendo 3DS, amigos, siempre ha valido la pena y lo valdrá por mucho tiempo más. Y bueno amigos, espero que les haya gustado esta nueva entrega de esta sección, y esperen nuevos proyectos que se vienen para el canal en esta temporada. Así que por ahora pueden contarme sus anécdotas o lo que les gusta de la Nintendo 3DS. Sin nada más que agregar me despido, deseándoles un buen día.